Bien, bueno, vamos a hablar un poco de protección de datos desde una perspectiva muy de seguridad informática, muy de Chief Security Officer, de CSO, y muy de la perspectiva de venta, de seguridad informática también. Y también un poco deslizando por debajo de eso, tratar de generar la intuición un poco. Van a ver que en definitiva todo lo pueden explicar con los principios de diseño generales, y que es un poco la idea que se atan con principios de seguridad generales también, que van más allá de la seguridad informática. em, y bueno, con entendimiento, un poco de paranoia y un poco de realismo también a la hora de hacer las cosas, y transparencia, que es el otro componente, ¿no? Vamos a ir charlando un poquito de eso. Así que vamos a empezar un poco con esto, con la idea de cuál es el problema. Digamos, en una empresa se definen políticas de protección, ¿no? De protección de datos personales, que apunta a la estructura de por qué, cuál es la diferencia de los datos personales y a qué va eso. Va por el lado de que hay una, hay un, hay una confianza que da quienes son clientes, quienes son usuarios, etcétera, de delegar información para un uso particular, y la empresa asume la responsabilidad de ejecutar esa confianza, digamos, de ser un compliance de esa confianza. Entonces, por eso es que a veces se llama de datos personales, ¿no? A veces se utiliza datos personales como se da implícito que todos los datos personales son información sensible, que uno tiene que resguardar. Algunas cosas hay que resguardarlas, otras más o menos, y parte de eso es todo el proceso de hacer ese governance de todo ese quilombo. Entonces, desde un lado está la política que establece una empresa en relación a, bueno, qué puede ser, qué necesita hacer, qué requiere confidencialidad, qué es lo que no se puede acceder y que no hay problema que se acceda. Y eso está enforzado a través de las políticas en general, a través de una política que lo ejecuta, una especie de esquema puntual que lo refuerza, enforcement, la palabra enforcement aparece mucho en inglés, pero como que lo pone en práctica, lo pone a ejecutar. Pero a veces eso puede no ser suficiente, se requieren más cosas. Y sobre todo lo que se requiere es, y van a ver que esto, por dónde gira toda esta idea de esta presentación, de un punto de vista más desde la perspectiva justamente del CSO, en un punto, de quien va a ser el gerente, si quieren, de algo de seguridad informática, que intrínsecamente es un rol que cualquiera de desarrollo tiene que tener, por lo menos en el radar, y lo tiene que tener presente. Yo creo que ya se los conté la otra vez, pero a mí me gusta mucho hacer una analogía, es decir, construir un puente lo puede construir cualquiera. Uno agarra, corta un árbol y tira un árbol de un lado al otro, y el puente, y listo, es una especie de puente, y uno con eso puede cruzar un río. Ahora, hacer un puente bueno que tenga márgenes tenga alguna especie de especificación de qué soporta, que no, márgenes de operaciones, estabilidad, robustez, que dure el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, para eso se requiere ingeniería mecánica, perdón, ingeniería civil, y para poder entender un ingeniero civil, una ingeniera civil que pueda decir, bueno, no, esto hay que construirlo de esta manera. Bueno, en informática, algo muy similar pasa por el lado de la seguridad también. Entonces, un sistema informático lo puede hacer cualquiera, un sistema seguro no. Entonces, ahí es donde ustedes pueden decir, bueno, si yo tengo una perspectiva de seguridad informática, ya tengo un diferencial desde el punto de vista desde la ingeniería también. Y en seguridad a veces aparecen más cosas también de ingeniería que aparecen en juego, por eso está bueno a veces tener esa visión, ¿no? Pero bueno, los controles de acceso a un sistema son parte de una solución, pero no son suficientes. Siempre hay una idea, la seguridad es unbounded, uno puede agregar más y más cosas, pero sobre todo necesita tener un control y se necesita buscar una idea de transparencia, de entender qué es lo que está pasando, no mentirse a sí mismo, ser paranoicos, ser realistas con lo que se tiene y con eso moverse y operar con los datos. En este caso, muy de la perspectiva de, bueno, ¿qué hago con los datos? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo cuido esos datos que son personales? Entonces, por eso, porque son personales, además son sensibles, hay como una cuestión de que yo quiero que eso esté íntegro, quiero aplicarle toda la cuestión, todos los objetivos de seguridad. Quiero que esté íntegro, quiero que si alguien dijo que hizo algo que no lo pueda negar, quiero poder tener un registro que sea coherente en el tiempo, quiero poder darle confidencialidad a esos datos, quiero que sean íntegros, que no me los hayan, que no me los modifiquen, eventualmente si me los modifican, tener un chequeo de que eso pasó o no pasó. Entonces aparece esta idea de governance de los datos, de governance general, que esto es a veces que es el ciclo de protección de la información. O sea, fíjense que primero tiene una parte que es el gobierno de todo esto,
después una parte de discovery, de descubrimiento, después una parte de protección de los datos en sí mismo, un compliance de eso, que tiene que ver con toda la normativa que está alrededor de eso, una detección de eventualmente problemas o de situaciones de data leaks o similares, y una respuesta que se le da a eso, y una vuelta de vuelta al gobierno. Estos gráficos en temas de seguridad, en software aparecen en todos lados. De hecho, hay una idea de gráfico que es el data whirlpool, ¿no? Como un whirlpool, como si fuese un lavarropa y ¿cómo se dice en castellano? Un trompo ahí, ¿cómo era en castellano? Como un vórtice, ¿no? En fin, esto es lo que vamos a ver en esta clase. Tener en cuenta todos estos aspectos, y lo más importante que está bueno que ustedes se lleven son nombres de todas estas cosas y que las tengan en el radar, ¿no? Tratar de generarles un poco de intuición. Vamos a arrancar con la parte de governance en general. Y governance son todas las tareas generales que se realizan para asegurar que los datos estén como yo digo que van a estar, como el compliance también me dice, que estén seguros. ¿Y qué significa seguros? Que estén privados, que sean confidenciales, que estén integrales y que estén disponibles también, por supuesto, la disponibilidad, y que se puedan utilizar. Y que cuando no se necesitan más, se tengan durante el tiempo que se tiene que tener, y cuando realmente hay que borrarlos, asegurarse de que hayan sido borrados realmente, que hayan sido borrados, ¿no? Párenme cuando quieran, si quieren meter algún bocado, si quieren profundizar un poco más. No sé si todos saben qué significa que un dato se borre y que se borre de verdad, ¿no? Asumo que sí, pero bueno, si con eso algo me quieren parar, párenme tranquilo. Em, bueno, y un poco el governance es asegurarse de todos esos pasos y tener algún chequeo de que todos esos pasos, cómo se están haciendo, en qué manera se están haciendo, tener el control ese entre que el modelo de lo que se hace coincida lo más posible con la realidad, ese data twin que uno tiene, coincida lo más posible con la realidad, y ejecutarlo y reforzarlo, ¿no? Con eso. Bueno, lo que se hace normalmente en Data Governance es establecer estándares internos y políticas para los datos que se aplican a la primera parte, que es la recopilación del dato, cómo se lo almacena, cómo es el procesamiento en sí mismo, cómo se lo retiene y cómo se lo elimina. Y en todo lo que tiene eso. Eso documentado, bien estandarizado, en compliance con alguna regulación internacional, y digamos, un chequeo continuo de cómo eso está, para que no pase una situación de que está todo documentado y no se hace nada, simplemente por el compliance, ¿no? Y el compliance va a tratar de forzar justamente que no pase eso, que lo que se dice o que se documenta sea lo que se hace, verdaderamente. Entonces aparece esta idea del data life cycle, ¿no? Que es, bueno, primero una parte de recolectar los datos, luego cómo los voy a almacenar, qué pasa cuando están almacenados y qué pasa cuando los transmito, cómo me voy a estar asegurando de esto, después cómo voy a usarlos, cómo voy a distribuirlos, cómo los voy a retener, y eventualmente cómo me voy a deshacer de esos datos, de qué manera me voy a deshacer. Siempre de la perspectiva de que hay una identificación de datos que son sensibles y qué es lo que voy a hacer con esos datos sensibles, ¿no? Y todo este ciclo general de procesamiento de información y de seguridad de esos datos. Esto es interesante, lo tengan presente. Argentina tiene una ley que, como Argentina, en un momento, cuando yo me acuerdo cuando salió esta ley, soy lo suficientemente viejo como para acordarme cuando salió esta ley, fue a fines del siglo XX, básicamente a fines del siglo XX, y donde, bueno, estaba con el auge de las PCs y con el auge de Internet, que estaba empezando a aparecer, etcétera, desde el punto de vista comercial, Argentina se quiso hacer la progresista. Dijeron, che, vamos a hacer una ley de protección de datos personales, y en ese momento había una ley que está asociada, que era la ley de habeas data. También había una ley, vieron que desde el punto de vista legal está habeas corpus, que eso es una ley desde el punto de vista jurídico, que que la gente, los familiares de personas que están detenidas puedan tener acceso a ver a la persona. Entonces por eso aparece a veces la idea esa de habeas corpus, para que no haya una persona que esté retenida, desde el punto de vista como un derecho humano. Bueno, y hay algo parecido con habeas data. Ustedes pueden reclamar, esa ley existe, que es la ley de habeas data, no me acuerdo si es exactamente esta. Habeas data, ley argentina. Creo que sí, es la 23326 y esta es la 2525326 y esta es 25. Sí, acá también está. Sí, está bien. Es protección de datos personales y también está la parte de habeas data. O sea, ustedes pueden demandar que si hay una empresa que tiene datos de ustedes son ustedes pueden obligarlo a que lo borre. Esa ley estaba, una ley muy moderna en ese momento para Argentina, fue re moderna, y también la ley de protección de datos personales, que lo más importante de la ley de protección de datos personales y asociada a la ley de protección de datos personales, hay como una especie de registro de base de datos. Y ustedes, si buscan en Argentina, o sea, imagínense que ustedes tienen, si quieren ser compliant 100% con esta ley,
y ustedes tienen una base de datos, lo que ustedes tienen que hacer es ir y registrarla en un sitio que es del gobierno, ustedes pueden googlearlo, les va a aparecer, a donde hay un registro de base de datos, de base de datos, y ustedes registran que tiene una base de datos. Bueno, esto originalmente estaba pensado como para una cosa de que, bueno, había alguien que tenía una base de datos, alguien que tenía una base de datos. Obviamente quedó totalmente desactualizado, no tiene ningún sentido de que ustedes vayan y registren una base de datos porque por ahí tienen 200, se actualizan todo el tiempo, ya no tiene ningún esquema, pero eso sigue estando en la ley. Entonces, si alguna vez están haciendo algo que tiene acceso a información muy sensible, bueno, tengan presente que por ahí la tienen que registrar. Es una un buen consejo es que averigüen con un abogado eventualmente para registrarlo y para hacer el registro. El registro es re estúpido, es un registro estúpido donde ustedes hacen eso, pero bueno, no tiene sentido práctico de que lo registren para cualquier cosa, pero sí alguna cosa que por ahí es muy especial, bueno, eso existe. Y una de esas cosas es lo que dice esta ley. Y la segunda, que esta sí es muy importante, esta segunda es súper importante, porque la otra es un tema más administrativo, la del registro, pero esta que le voy a decir ahora sí es muy importante, que ustedes tienen que es lo que dice la ley esta, si ustedes tienen datos que son personales de sus clientes, sus usuarios, de vuelta, asociando personales con sensible y que datos que hay que cuidar desde el punto de vista de seguridad, ustedes tienen que demostrar que ustedes hicieron lo posible para que esos datos no sean borrados, ni para que sean robados. Es decir, que ustedes tienen in place un sistema para tratar de proteger esa información. Eso es lo que pide y lo que demanda la ley. En ese sentido estuvieron bien, porque no hubiese tenido sentido que digan, no, hay que encriptarla con... En ese momento lo hubiesen dicho, hay que hacer hashing con MD5 y encriptarla con DES, que era lo que en ese momento por ahí estaba bien utilizar, pero obviamente no tenía sentido, entonces quienes las redactaron se asesoraron bien, en ese sentido pusieron, bueno, quien tiene la base de datos tiene que demostrar que está haciendo lo mejor que puede para proteger esa información, que hay como una cuestión implícita de protección de esa información. Explícita más que implícita, ¿no? Explícita, yo estoy haciendo esto, son las cosas que estoy haciendo para proteger esta información que es sensible y que yo la estoy utilizando de base a que los usuarios me la dieron esa información. Bueno, y eso es la ley que tiene Argentina, que es la 25.326, y también la habeas data también está acá metida, que es la potestad de alguien decir, estos datos son míos, hace lo que quiera. Que eso fue innovador, porque después ahora lo vamos a ver, GDPR, que es la norma europea, gira alrededor un poco de esa misma idea, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué estándares hay en relación a esto? Vamos a empezar empiezo por el de GDPR. GDPR es un estándar que salió en el medio de la pandemia, más o menos. Es el estándar porque es la razón por la que aparece todo el tema de las cookies, todas las ventanitas de este sitio tiene estas cookies, ustedes tienen que aceptar, rechazar con las cookies y eso. Bueno, es la razón por la que aparece eso. Em, al ser de la Unión Europea, tiene aplicabilidad en muchos países y además tiene un pequeño detalle que es súper importante, y es que la Unión Europea le exige a todas las empresas que están en la Unión Europea o que tocan a la Unión Europea a que implementen GDPR. Entonces, eso es una cosa piola del estándar desde el punto de vista para lograr compliance de todo el mundo. O sea, si cualquiera que tiene algún tipo de actividad con algo de la Unión Europea, por ejemplo, ustedes son proveedores de la Unión Europea, en algún punto ustedes tienen que también ser compliance con GDPR. Entonces, en ese sentido es recontra abarcativo, muy abarcativo, porque termina siendo como la teoría de Small World, termina siendo casi todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tiene GDPR piola. Otra cosa importante que tiene GDPR, bastante innovadora, es esto justamente similar a lo del habeas data. Que ustedes en un punto, la potestad final y la decisión final, más allá de cualquier cláusula contractual que se pueda haber firmado o se pueda haber aceptado, o cualquier EULA que se puede haber firmado, la tiene el dueño del dato. Entonces ustedes pueden pedir que se elimine información. Y asociado a eso, una cosa súper interesante de GDPR es el derecho al olvido, que es como una especie también de derecho humano. Y que yo tengo que poder tener la potestad de poder demandar que cierta información mía que es pública en Internet desaparezca. Eh, digamos, es algo que en algún punto tiene que existir. ¿Por qué está eso? Eso tiene que ver con que una persona, por ejemplo, es convicta de un tema judicial. Entonces,
va y pasa 20 años en cárcel, en la cárcel. Entonces cumple su pena. Y su pena terminó. Y digamos, para el sistema judicial, parte de como un principio medio rector del tema del derecho, es que si vos cumpliste tu pena y tu pena la cumpliste, listo, el tema se acabó, se tiene que terminar ahí. No es que te queda para toda la vida. De hecho, eso no ocurre, de hecho, porque la gente, porque quedan como una cuestión muy estigmatizante. En algunos casos eso puede, hay límites en eso, en cuándo está bien o está mal, eso lo dejo para otro tipo de discusión, pero sí es cierto que en algunos escenarios, eh, de una perspectiva así judicial, bueno, tiene que haber la posibilidad de empezar de vuelta, sino que tengo que tirar un balcón. Un poco es eso. Entonces, desde el punto de vista del derecho, tiene que ver con eso. Entonces, la idea de GDPR era, bueno, poder demandar que haya derecho al olvido, que yo pueda decirle a las empresas, mira, toda esta información la tienen que eliminar y dar una explicación al paso. Bueno, GDPR tiene eso, que está súper interesante. En un principio parecían que muchos países iban a subir a GDPR, por fuera, por supuesto, de la Unión Europea, después quedó ahí y medio que se frenó, ¿no? Entonces, pero es excepto lo único annoying, un poco puede ser la de las cookies, porque en definitiva se sigue siendo todo igual y es como una cosa que lo único que se hace se muestra el cookie y todo el mundo le acepta, se pone a veces sin mirar y no, pero bueno, por lo menos ponen eso en el tapete y le da un poco más de visibilidad a ese tema. Así que, bien. Bueno, eso es GDPR. Después, sigo con la otra que es muy conocida, que es PCI DSS, que es Payment Card Industry Data Security Standard. Este es uno de los estándares que más movió la aguja de seguridad, justamente porque lo que cubría este estándar, lo que cubre este estándar, es un estándar que trataba de hacer que se genere confianza en Internet para poder hacer compras online. Hoy ya es un cago de risa, porque obviamente algo que ocurre ahora es una masiva, todo el mundo compra online, lo hace todo el tiempo, y todo el tiempo se está haciendo online con el código QR, ¿no? Es muy loco porque yo laburé muchos años en Visa y yo trabajé mucho en la implementación del protocolo que se llama 3D Secure, que era un protocolo buenísimo, es uno de los mejores proyectos en los que estuve, que era súper complicado y ese proyecto me metió en seguridad, justamente, me metió en muchos temas de seguridad. Y claro, una de las cosas que se quería hacer era hacer que la gente tenía miedo de meter la tarjeta, meter el número de tarjeta en Internet, se creía que le iban a robar todo. Entonces, bueno, las tarjetas de crédito y las operadoras eh, les metieron un montón de fichas a implementar esquemas seguros. Para eso, bueno, todo el avance del chip. Después de lo que fue el chip, que era llamada MB, antes la tarjeta tenía una banda magnética. La banda magnética simplemente estaba codificada, era una estupidez, no tenía ningún esquema casi de seguridad, solamente algún código verificador de la tarjeta y nada más. Y había que uno ponía la banda y copiaba la tarjeta, así se copiaba la tarjeta súper fácil. Con el chip, eso cambia, porque el chip tiene como una especie de HCM incorporado chiquito, e implementa una cuestión de encripción con una clave que no se puede sacar fácilmente copiando. Hay que hablar con el chip en un punto para hacer eso, y la clave no se puede sacar además. Entonces, el chip representa un nivel de seguridad más alto, y contactless es todavía más alto todavía, porque no hay un contacto directo, sino hay un protocolo. Entonces, es un estándar de seguridad mucho más alto. Lo loco es que ahora con un QR se hace lo mismo, lo cual desde el punto de vista de seguridad es un asesinato, porque es como, pero bueno, es mucho más práctico y ganó eso por la pandemia y por un montón de cosas. Acá en Argentina pegó un montón, pero el QR como sistema de pago es una mierda infinita, tiene mil problemas, fácil de copiar, es el código que se copia, no hay ningún intercambio un poquito más sofisticado. Entonces todo lo loco que se había construido desde el punto de vista de seguridad, bueno, un poco nada, por un tema más práctico, los QR lo solucionan. Pero cuestión, PCI lo que hizo fue estandarizar mucho, mucho lo que tenía que ver con los procesos internos, y lo que hacía era esto, identificaba, em, que es un aspecto clave, no sé si está acá, déjeme un segundo, Discovery, sí, está en Discovery. Identificaba, ahora que vamos a ver en Discovery, que es la parte de, bueno, qué es sensible, y PCI hacía mucho énfasis en eso, en identificar qué era lo sensible. Lo sensible es el número de tarjeta, lo sensible es el código de verificación, la banda, si está, algún dato de la banda, que era lo que estaba en la parte magnética de la tarjeta. Y esa información que es sensible, yo la tengo que resguardar, y tengo que hacer de todo para resguardarla. Pero eso solo. Entonces acota mucho, acotando el scope, hacía que la norma de PCI, primero salió PCI solo, después a PCI se hizo Data Security Standard, que es más compleja, pero uno de los aspectos es que uno puede, em, em, uno con ese esquema acota qué es lo que va a poner la seguridad. Al acotar con eso, acota los costos asociados a PCI DSS. Y otra cosa más, uno puede en PCI no hacer que solamente una parte de los procesos están bajo regulación de PCI y otras no.
Entonces, eso también está buenísimo porque eso acota el tema de los costos que están asociados con el tema de- de lo que tiene que ver con la norma, ¿no? Es una norma bastante larga, tiene muchas ediciones, mucha normativa, es bastante estándar incluso en áreas a donde ahora ya no son de tarjeta de crédito, pero porque es muy piola, está muy bien hecha. Y bueno, obvio, por ahí, digamos, obvio, todo en relación a relativo, ¿no? Pero está bien hecha, está bien pensada, entonces es bastante práctica y bueno, y en un punto tratada de regularse. Todo lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, todo lo que tiene que ver con pagos y eso, está regulado por PCI DSS. Después está la norma HIPAA, HIPAA. Bueno, la norma HIPAA está relacionado con todo lo que tiene que ver con datos de salud, que esos datos son como doblemente sensibles, o sea, doblemente personales. Es como que no son datos personales solo, sino que además son datos personales personales, ¿no? Hiper privados y hiper personales. Y eso normalmente también se llama PHI, que es Personal Health Information, PHI y PPI, que eso es como la regulación como la categorización de todo ese tipo de datos que la norma HIPAA trata de proteger. Y PPI, que es eh, Private, esperen, uno era PHI, es Personal Health Information, y el otro es Personal o Private Personal Identifiable Information. Hay una de las I en PPI que es de información identificable. Y lo que tiene que ver, que eso es muy importante en IPA, tiene que ver con que a veces hay muchos escenarios a donde hay información médica que es sensible, pero está en un nivel de sensibilidad, si quieren, uno, que es información sensible, pero tiene un detalle, que está anonimizada. O sea, es información sensible, por ejemplo, un registro de, no sé, de electroencefalografía o un registro cardíaco, pero está anonimizada. O sea, esa información se puede utilizar en algunos escenarios que sean válidos para esa aplicación, pero además está anonimizada. Incluso si alguien accede a esa información, no puede ver de quién es, porque está totalmente anonimizada. Eso es la idea de PPI, de la cuestión de que no es identificable. Además, por supuesto, puede tener información que no está anonimizada. Eso típico son los casos de todo lo que tiene que ver con la digitalización de los data records de las historias clínicas, que también hay otra norma. ¿Cómo se llama? Hay una norma que es la de las historias clínicas, que es global. Eh, ¿Cómo era esto? Ay, no me la acuerdo ahora, pero hay una norma que es Patient History Regulation, que está con FDA. Bueno, está asociada, no es exactamente. No es exactamente IPA, está como bajo un poco el área de IPA, pero es otra norma, que ahora no me la acuerdo. No es demasiado conocida, pero bueno. Bueno, que es específica, es decir, hay una norma específica que es para el tema de las historias clínicas, que son doblemente información personal, pues es personal porque tiene información de una persona muy privada, como sus registros médicos, y además tiene el nombre de la persona. Entonces, por eso es una historia clínica. Bueno, y otra cosa más que me olvidé decirles de PCI, que era interesante, sobre todo en las versiones posteriores, es que un esquema que ellos implementaron es un esquema de tokenización. Es un esquema piola para resolver un poco el tema del anonimato. O sea, fueron un paso más. Dijeron, en vez de hacer un quilombo bárbaro para que vos guardes la tarjeta de crédito, te voy a decir, no, hace un quilombo bárbaro, hace un quilombo más o menos para cuidar un identificador, como si fuese un ID, un token de la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito sí, ponela en el lugar más seguro que tengas, el enlace entre la tarjeta de crédito y el token, ¿no? Bueno, el PCI, la segunda versión de PCI hacía uso de eso, con lo cual bajaba también el costo de la implementación porque te obligaba a tener algo súper seguro en el centro, que donde tengas la data no anónima, que porque estaba la tarjeta de crédito, y después todo el resto de los datos anonimizados que utilizan con un token, una especie de tokenización. Bueno, eso de PCI, entonces, bueno, le estaba diciendo de IPA. IPA es muy importante, es global, todo lo que tiene que ver, si ustedes tocan algo médico, van a tener que ir a IPA. Hay un tema también específico con el tema de dónde ponen los datos en relación a qué o sea, por ejemplo, todos los registros médicos de Estados Unidos tienen que estar físicamente en Estados Unidos, no pueden salir de Estados Unidos. Entonces, todo el tema cloud ahí hay que ver cómo lo regula. Bueno, durante muchos años las empresas cloud hicieron Amazon y Google en su momento también, y Microsoft hicieron fuerza como para relajarla. Fue y vino un par de veces, pero bueno, eso también está. Hay lugares donde no se puede sacar la información médica de ningún estilo, y eso también está regulado en parte por la norma IPA. Y, y también toca un poco el tema de dispositivos médicos. Y bueno, me paso al siguiente, antes de ir
Creo que ahí ya conté todos, ¿no? Esto, sí. Y el siguiente, y justamente hablo del el último, que es la parte de FDA o de ciberseguridad. O sea, una de las cosas que hace ciberseguridad, que toca la norma IPA también, que hace la FDA es la MAT Yankee, y es el Instituto de Regulación de todo lo que tiene que ver con medicina del mundo, y tiene un track gigante en ciberseguridad. Desde los últimos años hicieron un laburo enorme en eso, porque obviamente todo se digitalizó, pero al digitalizarse tantas cosas, es muy importante todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y eso es algo que la FDA hace. La FDA labura mucho, labura muy bien, es un organismo enorme en Estados Unidos, entonces tiene un par de regulaciones en general de ciberseguridad que son muy buenas, incluso más allá de las cuestiones médicas, ¿no? Bien, después otro que está es el FFIEC, que es una herramienta que se usó durante muchos años en empresas para poder hacer una especie de assessment tool, poder identificar, ayudar a las empresas a hacer una autoidentificación, que eso se hace mucho también en Inglaterra, que es lo que se llama una certificación de Cyber Essentials. La certificación de Cyber Essentials apunta a que ustedes hagan una especie de, son planillas, en donde hace un paso a paso para que ustedes mismos sean como los curadores de su propio proceso. Eso baja los costos porque las auditorías de seguridad son infernales, lo caro que son. Entonces, como una especie, mírenlo como si fuese una declaración jurada. Entonces, bueno, FFIS hace algo parecido, una declaración jurada de seguridad. Entonces uno dice, che, mirá que yo estoy haciendo esto con los datos, ¿eh? Estoy agarrando los datos que son personales de las personas, que son registros de, por ejemplo, registros médicos de la persona, y le estoy haciendo lo estoy poniendo en este servidor, tiene este escenario de inscripción, tengo este proceso implementado, tengo un governance implementado alrededor, esta es la persona a cargo, el responsable, etcétera, etcétera, y esto es lo que te estoy diciendo que tengo. Y hago como una especie de declaración jurada de eso. Entonces, si hay algún lío, basta con que hayan mentido en la declaración jurada para que sean culpables. Entonces, eso es un poco la idea de esos esquemas de declaración jurada. Bueno, y después una ley muy importante de Estados Unidos, que es la ley SOX, que es Sarbanes-Oxley, que son el nombre de los dos senadores que la propusieron en 2002, que surgió después del quilombo de Enron. Ustedes son muy pequeños, eso no saben qué es, pero bueno, Enron era una empresa sí, una petrolera que cotizaba en bolsa, estaba en la bolsa y que lo que hizo fue fraguó todos sus balances. Entonces, como era una empresa grande, parecía que la acción estaba inflada, era una empresa que era pública. Vieron, entonces las empresas son públicas, están en la bolsa. Como están en la bolsa, atraen guita mediante que la gente compra acciones. Entonces, al ser públicas, tienen que tener las cuentas muy claras, porque justamente lo que se hace es se evalúa, hay como momentos donde la empresa dice cómo anda y la gente compra y vende guita y todo tiene que ser lo más transparente posible. Por eso la transparencia es un gran principio de seguridad y es un principio rector muy fuerte que es muy bueno, es muy bueno en general. Entonces, bueno, la norma SOX lo que trata de hacer es forzar a que las empresas sean transparentes, lo más transparentes posibles, y también se terminó tomando como una norma de facto, una norma bastante, como un marco, entonces la norma SOX tiene mucho que ver con, bueno, cómo cuidar la seguridad informática, cómo cuidar los datos, esquemas de cuidado de datos, de protección, obviamente, de protección de esos datos, muy a grandes rasgos, pero sí como un rector y sobre todo asociado a las empresas que son públicas. Todas las empresas que hicieron un IPO y que son públicas. Bien, bueno, estas son las normas principales. Creo que no nos olvidamos de ninguna. Por ahí hay alguna más por ahí, pero son las normas principales de temas de que regulan las actividades de las empresas en algún nivel u otro y que fuerzan hacia adentro el tema de seguridad, ¿no? Fuerzan hacia adentro. Creo que estamos en la situación que estamos hoy de un avance tan grande porque gracias a que todas estas cosas se hicieron. Si no, el caos sería inmanejable y no podríamos hacer nada porque sería todo choreo, básicamente. Bien, bueno, aparecen diferentes niveles y roles de datos, un poco que son, bueno, quién es el usuario de los datos, quién es el responsable de cuidar esos datos, este esquema de sesión de confianza que hay. Yo sé, cuando doy mis datos y pongo acepto en un aula, estoy haciendo una sesión de confianza y hay como una especie de autorización. El usuario me presta sus datos. Por lo tanto, él sigue siendo el dueño y yo tengo que corresponderle con ese préstamo que me hizo y también al corresponderle tengo una responsabilidad sobre esos datos. Pero nunca me tengo que olvidar que el dueño de esos datos es la persona. Y eso es como una regulación también, es como un principio básico que está detrás de toda la regulación todo el tiempo.
Bien, seguimos con el que sigue, que es este, estábamos acá, Bien, estamos arriba, govern, que es el gobierno general, tener en cuenta todo este proceso, administrar todo este proceso, que por supuesto involucra personas, procesos, cosas físicas, esquemas digitales, armarios, todo. Em, y la primera parte es el discovery. Y hay una parte importante ahí que está asociada también a la idea misma de seguridad informática, perdón, de GDPR y de PCI, mismo PCI lo que establecía como protocolo, es esta idea de que hay que hacer un proceso de identificar qué es la información sensible, qué es la información personal, qué es la información anónima o no anónima, identificable, y además qué es la información sensible que está en el asunto, qué es lo que uno es lo que quiere tratar de cuidar y acotarlo e implementar las políticas de seguridad más estrictas sobre ese esquema. Y tratar de acotarlo porque, de vuelta, seguridad es unbounded. Ustedes pueden ser todo lo paranoico que quieran y eso chupa dólar, básicamente, porque ustedes pueden poner todo lo que quieran. Seguridad, un muro, una muralla, 7 servidores, todos aislados, con 800 personas empleadas. O sea, no van a tener límite, depende de lo paranoico que sean. Entonces necesitan algún punto de, bueno, establecer límites para que sea realista la seguridad. Entonces, porque si no es realista, si es sin límite, eso no existe porque los límites existen. Entonces, no va a terminar siendo solo chamullo y no va a quedar en nada. Entonces, la cuestión de determinar qué es lo que es sensible, muy similar a este esquema de PCI. Los sensibles son estos datos de tarjeta. Bueno, entonces cuido eso. Y con el resto, tengo cuidado, pero puedo relajarme más. En una época, por ejemplo, cuando recién había salido SSL, no sé si recién había salido, pero cuando se empezó a masificar un poco SSL, todos los servidores eran servidores de HTTP directo, y toda la web estaba basada en HTML sobre HTTP directo, y todo era sin HTTPS, sin SSL. ¿Y qué pasaba? Era muy costoso desde el punto de vista de procesamiento implementar SSL. Entonces había aceleradores, había GPUs para SSL específica. O sea, era una placa que iba aparte o asociada a la placa de red y que hacía la inscripción de SSL y vuelta y estaba todo hecho por hardware para que sea más rápido. Entonces era costoso hacer eso. Y muchos sitios, había como una idea, bueno, tengo que hacerlo seguro, cambiaban a SSL todo su contenido estático que tenían en las web, que tenían un montón de imágenes pesadas, que eso era re pesado, y que era el pedo tenerlo de última en SSL. Total, eran las imágenes públicas que no había nada. O sea, entonces ahí era un escenario piola donde de repente no pará, yo no tengo que tener todo esto bajo SSL, puedo tener solamente esta partecita, que es lo que a mí me importa, que es el acceso a la página, el acceso transaccional que se hace, y el resto, que son todos contenidos, bueno, puedo tenerlo sin SSL y entonces hago un buen uso de recursos. Obviamente ahora está todo en SSL porque el procesamiento aumentó muchísimo y es mejor, de hecho, tener todo en SSL. De hecho, si hoy tienen páginas, tienen imágenes que no están en SSL, les da error porque les dice que pueden ser tomadas de otro lado, etcétera, etcétera. Puede ser un vector de una vulnerabilidad eventualmente, por lo cual es incluso desaconsejable tener eso. Pero bueno, en un momento eso era algo inteligente para hacer, basado en el hecho de decir, bueno, ¿qué protejo y qué no protejo? ¿No? Entonces, la parte del discovery inicial es tratar de identificar qué es sensible, qué es lo que quiero proteger. Entonces, esto viene con un típico escenario de proceso y de planificación de gestión, una planificación, de identificación de activos, identificar roles sobre los datos, diferentes perfiles, ejecutarlo, monitorearlo y reaccionarlo si hay un quilombo. Y esto va a estar todo el tiempo acá, este circulito de chequeo todo el tiempo. O sea, hago una planificación, la planifico, identifico las cosas, después lo ejecuto para que esté bien, monitoreo a ver que no haya lío y si hay algún lío tengo que reaccionar y volver a un estadio inicial de planificar y rumbear hacia donde haga falta. ¿No? Y eso es la primera parte muy asociado al discovery. Después, esto es una situación también que levanta algunos temas de calidad de la información. A veces es necesario que el mismo dato esté en diferentes estados y esté en diferentes lugares. A veces es necesario, pero a veces eso puede ser también por falta de calidad. Entonces ahí aparece una situación de que esa falta de calidad, que puede ser algún tema de performance incluso, porque quiero más performance o porque tengo menos performance y simplemente es por un tema de desprolijidad a la hora de desarrollarlo, pero puede haber esta situación de que el mismo dato está en diferentes estados e incluso está en diferentes formatos o en diferente tipo de medio, eso lo cual es más complejo también. Y ahí aparece todo en un punto, bueno, una complejidad inherente a todos estos procesos típicos de empresas que van desarrollando y van evolucionando en lo que van construyendo, ¿no? Y que bueno, pero es importante tenerlos presentes, sobre todo en la etapa
un poco del discovery. Aparecen tres momentos específicos de los datos. Básicamente los datos pueden estar at rest, que es cuando el dato está en un servidor, en algún disco o en un clúster, etcétera, pero que no se está utilizando. Después está cuando está in motion o cuando está en tránsito, que es cuando el dato se está transmitiendo y cómo es que yo lo voy a proteger. Y después cuando el dato está en uso específico. Típicamente, como está en uso, se refiere más cuando, por ahí, desde el punto de vista más de arquitectura, es arquitectura de computadoras, cuando está cerca del procesador, cuando está en el procesador, otro en motion, cuando está en transmisión en red, y at rest, cuando está almacenado en un disco rígido, en algún lugar. Y estas tres situaciones son en las que este es el ciclo de vida de cada dato en sí mismo. Los datos van pasando por esto. Entonces hay que identificar los datos en particulares y cómo los datos se van moviendo entre estos estados. Cómo van moviéndose entre estos estados y cuál es la certificación de seguridad que yo proveo para buscar los objetivos que necesito de seguridad asociados. Integridad, confidencialidad, disponibilidad, etc. Bien, aparece la idea de hacer un inventariado de los datos, ¿no? Que es, bueno, identificar y registrar todos los datos críticos, dónde están, cómo se están usando, clasificarlos y quiénes son los responsables de los mismos. Tiene que ver un poco este inventariado con la ley, por ejemplo, que decía, una manifestación es esto que les decía de la ley argentina de de protección de datos personales y habeas data, y que para eso estaba ese registro que sigue estando para poder hacer el registro de la base, un poco por ese lado. Y en realidad esto sirve de guía de referencia para toma de decisiones, diseño de seguridad y aplicación de políticas. Es una buena política esta, la de hacer un existe, es un poco impráctica y es difícil. Es lo que pasa con la ley de protección de datos. Ese es el problema que tiene, que es un desafío, que vean, el costo de mantenerlo actualizado. Eso es obvio que es difícil. Si no es automático va a ser difícil mantenerlo. Además, con toda una idea, cada vez un avance de abstracciones más amplias, donde tratan de automatizar mucho todo ese proceso, el proceso de movimiento de datos, identificación, etcétera. El costo es caro, la educación en el uso, el inventario, el manejo de datos sensibles, obvio. Entonces, complica el tema el propio inventario, el dato del inventario, la metadata de inventaria es sensible en sí misma. Entonces, este inventario, como tiene una base centralizada de los datos, lo hace complejo para una dinámica de organizaciones actuales, de empresas que, tanto startups o empresas chiquitas, como incluso empresas grandes que se agilizan y que hay una tendencia grande a agilizar, justamente parte de agilizar es evaluar muy bien si hace falta hacer esto, hace falta hacer un inventariado. Como concepto está. Otra opción es hacer una especie de data labeling, que es utilizar metadata y esos mismos datos almacenarlo como parte, la metadata almacenarla como parte del dato. Que esta es una tendencia, es mucho más flexible, mucho más ágil. Todos los sistemas actuales permiten tener una especie de metadata. Es intrínseco en muchos medios de almacenamiento de información, tanto si guardan en JSON, estructuras un poquito más sofisticadas, tienen algún esquema de metadata en la cual puede estar la propia clasificación de los datos y la información en la metadata, que es una opción un poco más práctica que la anterior. Por ejemplo, en este caso, bueno, esto es el AWS Tag Policy, es un JSON de AWS donde dice, bueno, esto a quién le pertenece, cuál es el sujeto, cuáles son los objetos que están asociados y una etiqueta específica de qué es esto y dónde está, ¿no? Es es algo bien moderno en relación a cómo se puede hacer y con una especie de metadata para poder hacer parte del inventario y hacer parte de esta clasificación asociado al discovery y al descubrimiento de la información, ¿no? Bien, tenemos los datos, sabemos más o menos dónde están, o tenemos un inventario, o lo tenemos todos muy clasificados y con metadata y podemos hacerlo, entonces tenemos que intentar protegerlo. Entonces acá aparecen, bueno, diferentes esquemas donde nosotros podemos proteger los datos, ¿no? Este es el compiler time, que es la idea de decir, bueno, ¿cómo yo protejo desde el punto de vista de los datos? Y acá volvemos a lo que vieron conmigo y también creo que con Pablo un poco, de la parte de protección de datos eh, asociado a la protección, yo lo di en el marco de pentesting, pero esto también está asociado, por supuesto, al tema de vulnerabilidades. Y el software es seguro cuando es de buena calidad. Y la buena calidad pasa por cumplir ciertas reglas, o por lo menos no mandarse mocos que pueden derivar en problemas de baja calidad, que eventualmente son de mala seguridad y que de ahí puede surgir una vulnerabilidad. Ese es como el tren de pensamiento. Entonces, en el enforcement de todo lo que tiene que ver con la protección del dato, pasa por, yo no puedo aislarme de las herramientas que manipulan los datos para proteger los datos en sí mismos. No es que solo tengo que proteger los datos, también tengo que proteger
las herramientas que lo van a manipular, para que sean herramientas seguras que los manipulen, porque yo tengo que proteger al dato en toda su vida. Y tanto cuando está at rest, que en general at rest no va a estar procesando nada, entonces va a estar bien, asumo que el código de la base de datos está bien hecho. Cuando está en transit, que bueno, está en la red, tengo que igual asumir que la manera en la que eso se está enviando y recibiendo está bien, y que incluso la cuestión física también ahí en at rest y en transit implica más también la cuestión física de los datos. Y en tiempo de, bueno, por supuesto, cuando está procesando, ni que hablar, ¿no? Pero todo eso por detrás siempre va a tener una parte de un código que voy a querer que ese código, ese software, sea seguro. Y acá les voy a meter un bocado de algo que estuvimos charlando también con los chicos, de algunos que ustedes que cursan CIA y con los profes de CIA que pasó, y también lo charlé con Mario y con Rodrigo Díaz esto, que un poco quizás estemos ante una situación, ¿no? Con el tema del bytecoding y con el tema de lo que se han convertido las herramientas de inteligencia artificial para los asistentes de código, en donde puede salir bien, pero existe la posibilidad de que esto termine en un mega desastre. Porque, por lo menos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de calidad, porque, digamos, al tener metralladoras terribles que funcionan, que son muy buenas y que recuperan muy bien código hecho por toda la humanidad, que es lo que tienen por detrás todos los asistentes, es un peligro desde el punto de vista de seguridad. Se establece como un peligro enorme, porque puedo hacer algo y poder hacer algo a veces significa que eso que se está haciendo puede estar muy mal. Entonces, antes por ahí no lo podía hacer, pero ahora, entonces en un punto es dar metralladoras a un montón de monos, a los monkey developers, que todos somos monkey developers en algún momento, pero eso puede generarse una situación muy de problemas de seguridad masivos y bestiales, con las implicancias que tiene una sociedad que cada vez se digitaliza más y más, ¿no? Pero bueno, en fin, asociado a eso está esto. Entonces, volviendo un poco a lo que hemos charlado con el tema de pentesting, ¿qué se hace algo? Bueno, por ejemplo, análisis estático de código es algo que se puede hacer. Entonces, cuando ustedes bien utilizan esquemas de análisis estático de código automático, a donde les flaguea diferentes cosas o estructuras que se están haciendo en el código, que pueden ser un gran problema de seguridad y que eventualmente después en un pentesting surgirían, como las que yo le mostré en la otra clase de pentesting. Bueno, eso es positivo, porque eso puede ver, esa parte es positiva, porque uno puede ver cuáles son todos los problemas, y detectarlos, y con eso eliminarlos. Fíjense esto, que claro, en un punto, ¿no? Sigo, pero me quedó en la vuelta en la cabeza de que va a haber un montón de problemas de software, pero fíjense que todas estas herramientas, todos los asistentes y todo el uso de inteligencia artificial es un exponenciador de lo que se hace. Y si lo que se hace bien, se hace como con un espíritu, no de acotar tiempos, o sí de por ahí ser más eficiente, pero digamos, pero con un espíritu de entender lo que se hace, bueno, es exponencial la mejoría, porque uno puede de repente utilizar todas las herramientas a favor. Entonces es un exponenciador de algo que es mayor a 1. Entonces crece con exponential low. Ahora, cuando no es mayor a 1 y se usa, por ejemplo, para vibe codear, algo que no tengo la más puta idea de lo que estoy haciendo y que escupe código y va, dale que va, dale que va, dale que va. Eso es el fin. Eso es una exponencial de algo que es menor que 1, entonces va a tender a 0 a la larga, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco la situación y acá también se da. Entonces, por eso una parte del enforcement de los datos personales tiene que ver con el análisis del código y el análisis también y el control y la gestión y el governance del equipo de trabajo y cómo está laburando el equipo de trabajo. Ya aparece DevSecOps de vuelta. Traemos DevSecOps ahí y que eso sea un equipo que tenga en cuenta temas de seguridad, que tenga integración continua, que tenga test test de regresión que se están chequeando, esquemas que se están validando, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta parte es interesante porque es bueno, ¿cómo cuido los datos en execution time? Una cosa que no les dije, por ejemplo, para algunos temas que son sensibles, muy, muy sensibles de los datos, como por ejemplo las claves. Las claves, por supuesto, tienen el nivel máximo de sensibilidad para cualquier cosa que uno haga porque implica justamente el acceso a todo el resto, entonces es el nivel máximo de seguridad. Existen estructuras en muchos lenguajes que permiten manejarlas de una manera más piola en execution time, como por ejemplo el secure string de Java. En Java tienen una estructura, un string que es secure string, que es ideal para mantenerlo para algo que es de este estilo, porque les va a dar cierta protección en tiempo de ejecución de lo que están haciendo, ¿no? Que es execution time. Bueno, son técnicas de seguridad utilizadas para monitorear y controlar cómo se transmite la información entre diferentes dispositivos de un componente de un sistema,
y que se pueden implementar a nivel general, a nivel aplicativo y a nivel de infraestructura, Data Prevention Rules. Y esto se traduce también en esquemas de hardware específico, de electrónica, de arquitectura de computadoras, de computación, de ingeniería en computación pura. Es decir, de cómo el proceso accede al caché de L1, accede al caché de L2, cómo está copiando información en la de RAM, cómo está manipulando información de forma segura, cómo accede eventualmente a un HCM, que ahora les voy a decir que es un HCM, y cómo eso se está haciendo de forma segura, como por ejemplo para un proceso de encripción de clave. Eso es para que no me frisen en el momento que está ejecutando. ¿De qué me sirve tener algo recontra protegido si de repente yo simplemente puedo ejecutarlo y accedo al dato que está en la memoria? Paro todo, abro el dispositivo, me hago un tampering, me conecto, saco la información de lo que está en memoria y con eso esquivé toda la otra protección y simplemente accedo. Bueno, esto es algo que es una bomba desde el punto de vista de geopolítica hoy, ¿no? Con poder agarrar un celular y sacarle la información que tiene un celular. Tiene implicancias a todo nivel, a todo nivel. Bueno, ahí aparece un aspecto de seguridad que tiene que ver con el enforcement de la protección del dato en tiempo de ejecución, con mucho de arquitectura. Bueno, después está la parte de, ok, de no ejecución, que ahora vamos a hablar un poquito más también de eso, que con algunas cosas más asociadas a lo que tiene que ver con embebido. Y ahora a la parte de at rest, o sea, qué es lo que hacemos para proteger la información cuando está en disco, cuando está digamos, de protección general, ¿no? Em, bueno, en los datos en reposo, aquellos que no se mueven, que están en un dispositivo no real, que son los almacenados en un disco duro, una portátil, una flash de memoria o de alguna u otra manera. Y la protección de los datos en reposo tiene como objetivo proteger los datos que están inactivos, que están justamente en reposo en esos repositorios. Em, Acá hay muchas partes, o sea, por un lado, tienen esquemas naturales, esquemas tradicionales que vienen en los sistemas operativos para proteger la información, como por ejemplo file systems encriptados. Entonces, ¿cómo funcionan los file systems encriptados? Como el NFS, que es una de las versiones que tienen Linux. Ustedes cuando arrancan, cuando bootean, ponen un password, les promptea por un password, a veces puede ser un password, o puede ser por otro esquema, cualquier esquema de autenticación, que es se genera un sistema que deriva la clave del proceso de autenticación, y con eso, con esa clave que se deriva, son claves en general simétricas, se desencripta el disco. Y hay todo un esquema, a veces es una clave dura y directa que simplemente que desencripta el disco, o si no, se implementan lo que se llaman rotar claves con KEK y DEK, que es Key Encryption Key, o sea, claves que encriptan claves, y Data Encryption Key. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que imagínense que ustedes tienen un file system que simplemente encripta todo con AES y que ustedes le ponen un password, como les dije al inicio de bootear, y ustedes ponen un password, con el password derivan una clave de AES de 256 y con eso se va desencriptando todos los accesos al file system. El file system está todo dividido en, en- en bloques y ustedes van encriptando por bloques, un esquema CBC o similar para encadenar los bloques, eh, y así se va manejando el tema. El tema es que el problema que tiene eso es que en reposo es mucho más problemático el ataque en el tiempo, el ataque por fuerza bruta, porque ustedes se roban la base de datos. Yo me robo un disco, el disco físico me lo robo, me lo llevo a mi casa. Y hago así, tic, y pongo una máquina a probar claves hasta que, no sé, le tiro todo el hardware encima hasta que lo descubra. Entonces, ese es el problema, que en un punto, cuando se está trabajando con claves es un tema de tiempo, es un tema de seguridad computacional y termina siendo un tema de tiempo. Entonces, lo que se busca justamente con eso, sobre todo para el caso de que se roben claves, etcétera, es que uno implemente un esquema un poco más sofisticado donde haya una clave que encripta claves, o sea que hay rotación de claves, justamente por si alguna de las claves se pierde. El tema es ese, sobre todo eso, que las claves se roben las claves y ver cuánto impacto tienen. Y después claves que son las que encriptan los datos, que es Data Encryption Key. Entonces, por eso se encadenan como ven en ese dibujito. O sea, un pendrive que activa una KEK, que es una Key Encryption Key, que pasa por otro proceso de encripción-desencripción de otra clave que para finalmente generar el DEC, y la DEC desde un segundo nivel es la que se utiliza para encriptar y desencriptar los datos del disco en sí mismo, ¿no? Entonces, muchos de esos esquemas tienen esto, que se establecen un life cycle de la clave, como un ciclo de vida propio de la clave. Bueno, Windows tiene también varios sistemas de encripción de información, que es FS o FileVault de Max o SX.
y otros esquemas que uno puede implementar, ¿no? Y acá aparecen lo que se llaman los HCM. Y los HCM, por ejemplo, eran algo obligatorio en muchas de las normas FIPS. La idea del HCM es una idea muy piola, y son los Hardware Security Modules o los Security Appliance. La idea es que ustedes, para el tema es ¿qué pasa? Para las claves que ustedes tienen, una clave de encripción simétrica es lo más sensible de la información que ustedes pueden tener. Alcanza la sensibilidad máxima, porque es lo que permite acceder a cualquier otra información que es sensible intrínsecamente, ¿no? Entonces, la idea es que para los esquemas que ustedes utilizan esa clave, que la clave directamente no sea accesible jamás. Para evitar perderla, yo hago que no sea accesible jamás. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, la pongo en un hardware específico. Al poner en ese hardware específico, hago que ese hardware implemente todos los algoritmos que usan esa clave. El algoritmo de encripción, el algoritmo de encripción simétrica, asimétrica, todo que está en ese HCM. Entonces, que es un hardware security mode. Entonces, yo después, ¿qué hago? Cuando necesito cualquier servicio para encriptar algo, se lo pido al HCM. Y el HCM utiliza la clave que está dentro y yo no tengo manera de acceder a esa clave. La genero en un momento, puedo parearla con otra cosa y cuando cierro la canilla, eso no se puede acceder más. Y esos dispositivos, esos HCM, tienen diferentes niveles de anti-tampering, hasta donde se los puede abrir y ver el esquema de lo que estaba dentro, ¿no? Les cuento una anécdota, no sé si por ahí se las contó Pablo, pero hubo en un momento cuando pasó el bombing de Boston, de la maratón de Boston, ¿no? Que fueron estos hermanos, que hay una película que cuenta ese quilombo. Creo que fue ahí. Había uno de los que estaban involucrados, o los que estuvo involucrados, que tenía un iPhone. Y parte de lo que querían, y él estaba bloqueado. Y parte de lo que querían hacer era, bueno, acceder a ese iPhone justamente para investigar el caso, ver quiénes eran los culpables, etc. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos le pidió a Apple que les dé un acceso para poder pasar el código de verificación. El código de verificación interno de los pines, del PIN para poder entrar al dispositivo. Y Apple le dijo que no tenía manera. Y en un punto, bueno, eso fue una discusión súper interesante. La postura de Apple, vamos a asumir que era verdad que Apple no tenía manera. ¿Y por qué vamos a asumir esto? Por esto, porque parte del negocio de Apple era vender un dispositivo. Y parte de vender el dispositivo, Apple en ese momento no trabajaba tanto, no era una empresa de datos, era una empresa física, de venta de cosas. Esto es el pico del uso de iPhone, ¿no? Donde el iPhone eran caramelos, y donde Apple era la empresa mejor valuada del mundo, con la acción más alta del mundo. Entonces, en ese momento, parte de los intereses comerciales de Apple eran justamente tener un dispositivo que sea seguro para sus clientes que compran esos iPhone y que realmente sea lo más seguro posible. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a armar un backdoor específico para mí que lo voy a tener? Sé que va a existir. Si sé que va a existir, es un exploit en potencia eso. Es cuestión de que alguien me lo descubra o de que alguien de Apple se lo cuente a Pepito o lo escriba y voy a tener que hacer un quilombo tremendo para hacer que ese backdoor no me escape del conocimiento de Apple porque es un exploit para cualquiera que lo usa. Si yo puedo entrar como empresa, puede entrar cualquiera, en definitiva. Con más o menos esquema que una clave, si existe, sí existe, es una vulnerabilidad intrínseca. Entonces Apple dijo, bueno, yo no voy a acceder, no hay manera de acceder, no hay forma de acceder. Y ellos decían, bueno, yo no tengo, le dijeron al Estado, al departamento, yo no tengo manera de acceder porque no hay forma de acceder. Entonces, no puedo hacer nada, mucha suerte. ¿Qué hizo el Departamento de Estado en ese momento? Bueno, contrató una empresa parecida a esta que está ahora dando vueltas acá en Argentina, que es una empresa que ofrece un software y un hardware también para poder hacer el tampering del iPhone y poder hacerlo. ¿Cómo lo habían resuelto los tipos al final? Habían abierto el iPhone y básicamente como ustedes ponen el código, como ustedes hicieron tampering del módulo físico, del aparato físico, ustedes ponen el código, bueno, el código va, se chequea y eso va contra un HCM, que no se puede abrir. Es mucho más complicado, porque justamente tiene normas estas FIPS, que van de 1 a 4, ¿no? Y bueno, no sé, es muy difícil acceder a esa clave, a la clave que está ahí, ¿no? O es prácticamente imposible poder accederla si no es a través del propio el API normal de la electrónica para poder hacerlo. Entonces lo que ellos hicieron fue puentear el contador de cuántas veces uno prueba para que no acumule. Entonces no acumule la cantidad. Entonces lo habían resuelto de esa manera y creo que no me acuerdo si era el iPhone 10 o algo así, se le podía hacer eso.
Se le podía hacer eso porque se le podía puentear ese esquema, entonces ustedes podían probar todas las que querían. Entonces con eso probaron todas las opciones, que se probaron rápido porque eran de 4 dígitos, se probaban al toque y con eso probaban todas las opciones y finalmente pudieron entrar y hackearlo. Después obviamente Apple solucionó eso, hizo un esquema para solucionarlo a partir de eso, pero bueno, obviamente las empresas que venden estos dicen que tienen los secretos de cómo hacerlo, es posible que algunos tengan. Pero que laburen, para mí, laburan por atrás de Apple. O en un punto con una connivencia, eso, con una convivencia piola con Apple, que Apple dice, mira, si lo haces, hacelo y cosa tuya, yo no quiero saber nada, ¿no? Como un esquema, me parece más de ese estilo. Bueno, ahí están los HCM. Es interesante, la norma FIPS de nivel 4 de los HCM está buena porque dice que FIPS son normas para estos tipos de dispositivos que establece NIST, que es el organismo de estándares para la parte pública de Estados Unidos, y que al ser eso se transformó en el organismo por default global de estándares de seguridad. Por ejemplo, es el que dice cuál es ya 3 lo definió NIST, y así con todos los estándares de protocolos, etc. Y NIST, el nivel 4 de la norma FIPS, lo que dice es que si usted tiene un HCM que guarda una clave de seguridad y explota una bomba atómica, explota una bomba atómica al lado del HCM, tiene que haber dos outcomes de eso, de la explosión de esa bomba atómica. O el HCM no existe más de ninguna manera posible, es decir, se desintegra totalmente, o si existe, la clave tiene que seguir sin poder ser accedida, ¿no? Y esa es la norma 4, el nivel 4 de FIPS, que por supuesto es en aplicaciones militares y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con los datos at rest, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa at rest con la nube? Con la nube se presenta un esquema muy particular, porque bueno, ahora lo estoy delegando en un tercero. Entonces, bueno, la nube, si alguien quiere hacer un comentario o algo, bienvenido, más que bienvenido. La nube es infraestructura de terceros, donde nosotros dejamos los datos, estamos delegando. Es decir, nosotros tenemos ese trust que nos hace el usuario y lo estamos medio derivando a un tercero. Entonces, la estrategia de encripción de los datos que se elige requiere un esfuerzo del usuario en la nube. Requiere como una interacción compleja. Bueno, se necesita un mejor control de las claves de encripción, implica una lógica más compleja, mayor costo operativo. Y si el proveedor de nube se encarga de la encripción, estamos delegando el control de las claves a un tercero. Pero sin agregar un costo operativo a mi proceso de negocio. Es decir, bueno, delego también esa responsabilidad. Entonces, hay que ver hasta dónde eso es posible y de qué manera, ¿no? Estas son un poco todas las opciones que tienen, que es, bueno, cloud, inscripción cloud, puede ser el workload con la inscripción propia. Eso puede ser, ustedes montan un servidor y lo administran ustedes, simplemente usan una VM montada en algún lugar y ustedes la administran. O hay un esquema de encripción que es nativo de la propia infraestructura. Esto es responsabilidad del lado del proceso ante almacenar información en el disco, independientemente del proveedor de la nube. Esa es una opción. O sea, ustedes tienen una aplicación que ustedes quieren que sea muy segura, entonces ustedes hacen la administración de la clave y es el proceso el que hace encriptar y grabar, leer y desencriptar. Digamos, responsabilidad que mantienen. O sea, ahí están usando el servidor simplemente como un repositorio de información, pero ustedes son los que administran eso. Por supuesto, esto es mucho más custom, entonces es más difícil de hacer. La otra parte tiene que ver, bueno, se le delega la responsabilidad de la protección confidencial de los datos at rest a el proveedor de la nube. Y hay variantes de esto, ¿no? Una es bring your own keys, yo uso mis propias claves para eso, las claves las administra el usuario, que es el cliente gestiona las claves de encripción, procede claves privadas y decide cuándo realiza la rotación de las mismas. Tiene un escenario similar al que les conté y es el cliente el que administra esas claves. Puede utilizar un esquema de encripción que lo provee la nube, pero el cliente mantiene la administración en sí de las claves. O puede haber esta situación donde el cliente gestiona las claves de encripción, decide cuándo realiza la rotación, pero no puede acceder a las claves privadas, pero puede encriptar lo que desee. O sea, es un escenario mixto, donde el cliente es como que en este caso la nube le delega un HCM para que use el cliente. Entonces el cliente no tiene acceso a la clave, pero sí la usabilidad de la clave. Y es la nube es como que parte el problema en dos, la nube con eso. Yo te genero las claves y vos las usás, te doy acceso a que vos las utilices, ¿no? Directamente.
Y el último caso, que es el Service Managed Key, el cliente no gestiona las claves de encripción, el proveedor decide cuándo realiza la rotación de las claves y no se puede acceder a las claves privadas ni puede usarlas para encriptar otros contenidos que lo que el proveedor decide. Es como una especie de, eh, dame una clave para mí, usala, pero hace todo vos, administra todo vos. Con la cuestión de la delegación de la confianza que esto implique en los diferentes esquemas. Fíjense que va pasando de un esquema hago todo yo a haces todo vos, básicamente, y me asegurás de que me lo das a mí. Por supuesto, hay algunos estándares internacionales que no admiten estas cosas, o que admiten algunas sí y otras no. O que admiten, sobre todo, es muy importante el tema cloud, y con las regulaciones, dónde están los datos en sí mismos. Porque a veces los datos están en clusters que están un poquito en cada lugar. Entonces, bueno, ¿qué es ese poquito? ¿Dónde está esa información? ¿Qué pasa si eso se pierde? Etcétera, ¿no? ¿Cómo se backupea? Etcétera. Todo el tema de disponibilidad que implica la parte de backup, ¿no? Bueno, y finalmente queda el último estadio de los datos, del movimiento de datos, que es como están en transit, que es que bueno, los datos en tránsito y movimiento son aquellos que se mueven entre ubicaciones, como están los datos transferidos en la red. Bueno, los datos pueden encriptarse antes de moverlo, eso es obvio, o usar protocolos de transporte que soportan encripción. Se utilizan protocolos como SSL, TLS, etcétera, o yo puedo encriptarlo y mandarlo encriptado y leerlo del otro lado, y eso da una protección con diferentes esquemas, bueno, que mucho de lo que vimos en toda la materia gira justamente alrededor de esto, alrededor de los protocolos, alrededor de cómo proteger los datos, cómo mantenerlos, y cómo hacer que toda la transmisión de los datos sea o provea un esquema de confidencialidad, integridad, etcétera. Bueno, y acá vuelvo un poco a lo que sería la parte de ejecución, ¿no? No como está en REST, que en realidad debería estar acá, que es execution time. Volvemos de vuelta a eso, que es cuando están en memoria. Y esto es, los datos en memoria pueden considerarse que están al rest en memoria, pero al estar en memoria están como un poco mucho más conectados a la parte de execution time. Entonces están también, y acá importa mucho el tema de la arquitectura. Entonces, más allá de donde se los clasifiquen, puede haber muchas VMs, aparte puede estar ocurriendo esto, un tema de virtualización, a donde esto lo complique mucho más, porque en definitiva termina siendo la responsabilidad del virtualizador en ver cómo administrar esa memoria para que no pase eso. Y lo que existe ahora, y cada vez están apareciendo más estas cosas, y ahora eso está ampliado por todo lo que tiene que ver con el procesamiento para inteligencia artificial, en GPUs, que es Intel, entre otros fabricantes, implementó TMMK, que es un mecanismo implementado en hardware para gestionar encripción de memoria basado en múltiples claves de encripción. O sea, un esquema de rotación, tiene un esquema de rotación parecido a los DEC, DEC, dentro del chip, dentro directamente del procesador, para hacer una verificación, hacer un encriptado de la información de memoria. Creo que versiones actuales de lo que se llama Secure String de Java usan esto. Usan estos esquemas de hardware directamente para proveer una locación en memoria que va a estar encriptada por mecanismos de hardware de seguridad, ¿no? Bueno, el TME viene de Total Memory Encryption, que es una sola clave de encripción compartida por todos los procesos y la desencripción se realiza dentro de la CPU antes del caché. O sea, antes de meter la información al caché, esto es acceso a lo que se llama el DRAM, que es la memoria dinámica, que es la RAM común. Entonces, cuando accedo a la memoria RAM, todo lo que está en RAM lo tengo encriptado. ¿Eso qué implica? Implica lo que les dije. Implica que yo no puedo, por ejemplo, esto de Apple, esto que pasó con Apple. No puedo, ese valor no lo puedo modificar, no lo puedo alterar, y no lo puedo leer tampoco. Si estuviese plano, yo puedo frenar algo que está procesando, que accede a un disco que está hiper encriptado y me fijo en memoria que está. Piensen que en memoria directamente eso está ahí procesando. O sea, yo puedo acceder a la memoria y me conecto por afuera con hardware de electrónica específica y lo puedo leer sin problema. Y tengo todo ahí plano. Por eso es que el acceso físico implica un tema de seguridad tremendo. Y implica otro nivel de seguridad dentro del el propio hardware para evitar esos accesos, para evitar esa forma de acceso, ¿no? Bueno, TME provee este esquema. Dicen, ¿sabes qué? Yo te encripto toda la memoria y cualquier proceso puede acceder a la memoria y lo va encriptando y desencriptando directamente en el procesador. Bueno, eso es TME con claves múltiples y que muchas claves de encripción con un control de acceso soportado por los registros de BTX, que son registros específicos de cuando yo accedo a los registros y después copio memoria cuando accedo al registro del procesador. Y fíjense, bueno, seguridad a ese nivel, ¿no? Al nivel del hardware intrínseco. Y esto toca mucho con lo que tiene que ver con seguridad embebida. Esto es un área gigante, gigante y que a su vez hoy está en pañales en relación a las otras cosas, que tiene que ver con la Internet de las cosas, con los Cyber Physical Systems y con la idea de los System on a Chip, o sea, yo poder tener chip en todos lados, en una cafetera, en un procesador, en un auto y en muchas cosas de seguridad, en muchas cosas que
que se controlan aparatos que pueden representar mucho riesgo para las personas y que están en el peor escenario posible, porque este es el peor de todos, porque tiene lo peor de lo que eran los dispositivos móviles, por ejemplo, que eran portátiles y que estaban en las manos de la gente, pero esto es todavía peor, porque o sea, cualquiera de estos aparatos están aislados, están donde están muy físicamente localizados en lugares a donde son accesibles. Después, en general, soportan arquitecturas que son muy abiertas. Hay mucha cuestión de protocolos abiertos y eso facilita la barra de entrada porque es un protocolo abierto, conocido, etc. El debugging es muy complejo. Entonces, como los dispositivos de embebidos en general, necesitan un debugging complejo porque no tienen pantalla. Entonces yo necesito poder tener una interfaz donde yo le hago una conexión de JTAG, que es un protocolo típico para debuggar, y yo necesito que eso esté disponible porque no me están dando, y no me están dando y no me está funcionando el semáforo. Entonces el semáforo tiene que tener un JTAG para yo poder conectarme para hacer un diagnóstico de lo que está. Como eso es una funcionalidad que facilita el acceso, también es un vector de vulnerabilidad. Yo puedo utilizar eso para explorarlo y hacer lo que quiera, y ponerle que el semáforo se corte cuando yo quiero y le meto algo para que yo controle el semáforo. Entonces es un vector entonces genera una situación re difícil, porque ese balance se vuelve difícil, porque digo, bueno, listo, no funciona más, no tiene JTAG, pero entonces no lo puedo debugar. Y cualquier persona que labura con eso dice, ¿cómo haces? Lo tenés que tirar a la basura, tenés que poner uno nuevo. Después tiene, bueno, son wireless en general, por lo tanto pueden estar en cualquier lugar y encima están adentro de las cosas. Y hay un tema de escala, pueden ser millones, millones y todos por todos lados, y encima pueden ser diversos, pueden ser diferentes estilos, con lo cual mantener la seguridad de todo eso es un mega quilombo, es un riesgo físico y es una situación de que si esto no se soluciona, va a ser inviable cualquier implementación de este estilo. Por eso cualquier solución que va a hacer algo que involucre Internet de las cosas, si no tiene un por lo menos buen análisis de riesgo, buen análisis de impacto, el tema de seguridad es un delirio. Es un delirio, es hacer un puente tirando un árbol y bueno, me fijo, lo que dure, dure. Es lo mismo, es la misma situación. Acá el chip este que le pongo es el ATSC 68A, que es un chip buenísimo para hacer un HCM para sistemas de, nada, para sistemas embebidos. Y se recontra usa, súper piola. En una época no se podía exportar a Estados Unidos, porque esto tiene un montón de implicancias militares también, porque justamente entonces son mucho militar. Y bueno, la idea es implementar mecanismos que van a nivel de la parte más perceptiva, que tiene que ver con el acceso a la información de sensores que tienen todos estos dispositivos, una parte más del lado de la aplicación específica de lo que está haciendo, y después finalmente la capa de network, ¿no? Que es más tirado para el lado de lo que se sabe, lo que sabemos, cómo manejar datos en tránsito. Entonces todo lo que tiene que ver con seguridad de sistemas embebidos es un tema crítico, es un tema muy importante, que hay mucho por explorar, todavía es muy abierto, hay mucho espacio de startup acá también, porque es un tema que tiene muchas implicancias militares también, así que nada, bueno, es un tema que está también al radar y por supuesto tiene que ver con la memoria. Bien, estamos hasta acá. Asumo que sí. Yo voy a continuar, queda grabada. Ustedes la ven tanto para el segundo parcial como para el final. Bien, el comply del compliance. No solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y eso es parte de todo el asunto. Y en todos estos escenarios, algo que está dentro de la solución es ser compliance con la normativa. Ser compliance con la normativa y, bueno, mi abuelo me decía, mi abuelo era un genio porque me decía que no solo hay que hacerlo, sino que también hay que parecerlo. Tiene que ver con el cumplimiento de esto, que todas las regulaciones internacionales comerciales que vimos en principio definen una serie de reglas, imponen procesos de auditoría y certificación que las empresas deben cumplir. Y todos los procesos de tecnología, personas dedicadas a la protección de los datos deben dejar registro de sus acciones y evidencia de que están funcionando correctamente. O sea, todas estas normativas vienen por muchos lados. La normativa viene, primero, algunas normativas como PCI y eso establecen, son realistas y saben que la seguridad es unbounded, entonces tratan de decir, para, no lo hagas todo, hacelo piola y saben hacerlo de una manera cost effective, ¿no? Acotarlo, hacerlo solo en una parte, a tokenizar, hacerlo solo con esto full y con esto menos, etc. Pero después no son boludos lo que hicieron las normas y saben que no tiene sentido establecer normas si como parte del proceso no hay una cuestión continua, no hay un chequeo de lo que se dice es lo que se hace y a dónde están las evidencias de que eso es así. No hay una cuestión también de verificación en los procesos humanos, ¿no? En seguridad en una época, Microsoft fue el gran
el gran, no sé si promotor de eso, pero sí el que lo ejecutaba, y era, bueno, en la seguridad me fijo al final qué onda. Y bueno, Microsoft tuvo mil problemas por eso, hasta que cambió de política, Microsoft con años y los años. Y muchas veces, en muchos aspectos, la seguridad termina siendo un add-on que se agrega al final, lo cual es lo peor que se puede hacer. Es importante a veces tiene que estar de todo el proceso. A veces puede ser que no se haga en algún momento, porque es muy caro o porque hay un time to market que no se puede hacer, pero sí tiene que estar presente. Eso es lo importante. Y saber cuáles son los límites y los riesgos de lo que se hacen. Pues si no, tampoco, bueno, es parte de los riesgos y son parte de la administración de los riesgos. Y las normas tratan de buscar eso, buscar esa consistencia y buscar esa cuestión de consistencia de lo que se dice, sea lo que se hace. Entonces, giran mucho alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, cumplimiento en la parte de retención, que ahora vamos a ver, que se denomina retención de la información al guardado de la información que ya no es necesaria. ¿Qué se hace con la info que no es necesaria? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que las normas lo establecen, dicen qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, la norma IPA dice que, bueno, hay que mantener las cosas 6 años desde el día de que la última vez que se utilizó o que se usó para algo particular, y después 6 años. Y después, bueno, también diciendo cómo eliminarlo, ¿no? Cómo es que esa información se elimina. Bueno, por ejemplo, la norma SOX dice que requiere relevant auditing and review documents to be retained por 7 años. Después de la auditoría o el review de financial statements control. Y después de la auditoría o de que la revisión de los statements financieros hayan terminado. Eso es un poco lo que establece la norma SOX de qué hacer con la información y por cuánto tiempo hay que retenerla. ¿No? Que tiene que ver, bueno, ahí aparece la auditoría. Acá no está apuntado, pero hay un proceso de auditoría que es muy grande y que es la auditoría que va a estar monitoreando todo eso. Y cuando uno pasa la normativa PCI DSS o cualquiera de estas normas, lo que está pasando es la auditoría. De vuelta les insisto y les comento de vuelta, en muchos países como Inglaterra está este mecanismo que es diferente, que donde uno hace una especie de autocertificación, que es como una declaración jurada y va por ese lado y es mucho más barato, porque las auditorías estas son carísimas. Bueno, eso es lo que establece un poco la normativa, o sea que es el compliance con la norma. Son procesos muy tensionantes, muy estresantes en todas las organizaciones, pasar las certificaciones estas. A veces hay waivers, o sea, lo que dicen, bueno, todo esto lo cumpliste, todo esto no, entonces te hago un waiver, vení en 2 meses y mostrame que lo pasaste, etc. Lo bueno es que son hiper estandarizados, esto ya está súper estandarizado, entonces básicamente esto se contrata una empresa que hace las dos cosas a veces. La empresa hace lo que ayuda a que la empresa haga todo lo que necesita, es decir, un tercero para que hacer todo lo que necesita internamente para cumplir la norma y después se encarga de contratar la norma y hacer que se haga la auditoría, ¿no? Y es parte del esquema. Bien, bueno, detectar. Estamos dando la vueltita al ciclo. Esto es sobre todo la detección de lo que son la pérdida de datos. Data Loss Prevention, los DLP, que en Data Loss Prevention pueden ser porque el dato se pierde y deja de estar disponible, entonces fallo en uno de los hitos de seguridad que esté disponible, o el otro porque lo roban, entonces fallo en uno de los hitos de confidencialidad. Entonces, los DLP son herramientas que ayudan en el proceso de clasificación, inventariado, detección de información en todos los estados, ¿no? En la detección general. No están orientados en un control preventivo en sí mismo correctivo, sino detectivo, es decir, poder detectar. Y se activa cuando se produce una falla en la aplicación de una política en particular. Son muy complejos de implementar. Los DLP son complejos de implementar, pero bueno, hay empresas que se dedican exclusivamente a proveer esto, a proveer estos escenarios. Es decir, es importante poder tener un registro de qué es lo que está ocurriendo en relación a los datos, ¿no? Bueno, las herramientas de LP es muy difícil de implementar, a diferencia de otras soluciones de seguridad, requieren un esfuerzo de toda la compañía. Disiento un poco en eso, porque en realidad todas todas las cosas de seguridad requieren un esfuerzo de toda la compañía, pero todas las empresas que nacieron haciendo LP fueron compradas e incorporadas a otras soluciones. En general, sí, lo que se intenta es que la propia detección sea parte de lo que se construye y como parte del mismo proceso de construir algo, sea detectar cuando hay una falla, ¿no? Un tema muy crítico que hubo durante muchos años, ¿se acuerdan? Eran los ransomware, que era un lío bárbaro y afectó a bocha de empresas, bocha de pymes argentinas. Yo estuve con una pyme, los ayudé con un quilombo que tuvieron de ransomware, que una pyme que se dedicaba a temas de cal, de manejo de cal. Y nada, fue una crisis tremenda, tremenda, porque pone en jaque todos los sistemas y incluso
pagaban, tenían que pagar con bitcoins, no funcionaba porque a veces el propio atacante termina no haciendo un ransomware, o sea, no es que dice, bueno, intentan hacer eso, decir, bueno, yo te guardo todos los datos, pero después, si vos me das la clave, yo te los libero y te los desencripto. Esos sistemas a veces no están bien probados. Entonces, en algún escenario particular, terminan destruyendo los datos, terminan haciendo una destrucción de los datos, por eso a veces no tiene ni sentido pagarlo, justamente por eso, porque el sistema del ransomware que estamos usando no está chequeado de que funcione para todas las situaciones posibles de sistemas operativos o de plataformas, y en alguna va a fallar y simplemente el dato se va a perder. Es como una especie preferible de asumir que el dato se perdió y punto. Bueno, es difícil hacer sistemas de este estilo. Hoy en día las funciones de LP están incorporadas en todos los productos, que es un poco la detección de lo general, lo que pasa. Esto es como siempre, en todo lo que tiene que ver con procesos de seguridad. Fíjense que el principio básico es el mismo. Yo lo que trato de hacer es que eso lo puedo hacer con monitoreo de log, mucho monitoreo de lo que está ocurriendo, con transparencia, con puntos de acceso a situaciones claves, con la sospecha de que hay interfaz, sobre todo y sospechas muy similares a lo que se hace en el pentesting, donde hay situaciones que son como una especie de idea de hipótesis de falla, que a dónde voy a tener problemas, bueno, en las interfaces, a dónde voy a tener problemas en los procesos, por ejemplo, que tienen mucha rotación de empleados, a donde estoy laburando mucho con consultoras externas, todos esos procesos en general tienen menor calidad, entonces pueden ser que sean escenarios donde aparezcan software de mala calidad, vulnerabilidades y obviamente pérdida de datos de alguna manera u otra. Entonces, ese es un poco en general el establecer una política interna para la detección. Y después dar una respuesta. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué hacer en las primeras 24 horas? Bueno, registrarlo, que todo el mundo esté enterado, establecer secure the premises, ¿no? A ese nivel, o sea, decir, bueno, no sale nadie, tú, y se cierra todo. Bueno, parar cualquier que los datos se están perdiendo, documentarlo y hacer un interview a todos los que están involucrados, hacer una revisión de los procesos de comunicación, acceder a priorities y riesgos, es decir, no acceder, perdón, haces verificar las prioridades y los riesgos que están, traer un equipo forénsico, de forencia. Eso es un laburo súper interesante para la gente que le guste temas de análisis de seguridad informática. Laburar de forense de datos es súper importante, tiene un montón de aplicaciones, tiene un montón de futuro como idea. Y bueno, eventualmente acá dice Notify Law Enforcement, o sea, avisarle a las autoridades y eventualmente, por supuesto, a los clientes. Esto es una especie de what to do muy básico. Esto podría pensarlo de cualquier problema de seguridad general y lo que tienen un poco que hacer, que es dar transparencia. Los conceptos generales son la transparencia, em, asumir que hay un problema. Siempre es mejor cuando hay un problema de seguridad, una pérdida de datos, de todo lo que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer es intentar ocultarlo. Eso es lo peor, lo peor total. Sí lo tienen que ocultar un poco hasta que establezcan cómo lo van a comunicar. Eso sí, para que sea una comunicación desde el punto de vista corporativo manejada, administrada. A veces está pasando mucho esto también, por ejemplo, como es el manejo en las redes sociales. Bien, el manejo de las redes sociales cuando hay algo que la empresa se expone porque hay una comunicación que es negativa, bueno, es muy parecido en ese sentido. Entonces hay como, lo mejor que se puede hacer es identificar que hay un error, hacer ¿qué se dice? Atajar la falla, sea, no, o análisis de baja, una cosa así, que es una palabra que se usa mucho en temas de seguridad. Em, Ver cómo minimizo las implicancias del quilombo que se generó y dar una comunicación y accionar desde lo bajo para evitar la filtración, cortarla, cambiar los protocolos, ponerme en modo reactivo, bajar el DEFCON, bajarlo, que está en 5, ponerlo en 1, para que quede todo en un escenario, tener un DEFCON de alguna manera, una situación de riesgo más grave que corte los esquemas. El DEFCON típico es cuando, por ejemplo, ustedes prueban 3 veces el password y el password se bloquea el sitio. Y se bloquea por una determinada cantidad de tiempo hasta que se recupera, porque si no, no podría entrar nunca más. Todo ese esquema, todas esas cosas son cosas que sirven, por supuesto, de una perspectiva de transparencia. Lo mejor que pueden hacer es tener una visión de transparencia y asumir lo que ocurrió e intentar corregirlo. Lo hecho está. Entonces ahí eso no se puede volver atrás. Cualquier cosa de ocultar y eso siempre termina peor. A la larga siempre termina peor, porque es información que no se va a poder ocultar de alguna manera. Bien,
Bueno, después de las 24 horas, ¿qué hacer? Bueno, trabajar con los forenses, saber qué fue lo que se perdió, identificar qué fue lo que se perdió, qué fue lo que no, identificar las obligaciones legales asociadas a eso, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas médicos, eso es muy importante. Reportar a upper management. Sí, esto son decisiones de alto nivel, todas las decisiones de esto se las tienen que elegir las cabezas centrales de la organización. Identificar, bueno, posibles batallas que puedan surgir y sobre todo hacer una gestión de daños en relación a eso y bueno, corregir el issue, eso es lo más importante y que está asociado un poco con la parte justamente de forencia, y es como un ciclo de vuelta, ¿no? Bien, y con eso terminamos un overview general de la parte de protección de datos personales desde el punto de vista de la organización. Así que buena suerte.